La fractura hidráulica o fracking consiste en una técnica para extraer gas y petróleo de esquisto de pizarras y rocas, perforando la tierra hasta 2.000 y 3.000 metros de profundidad con una tubería que luego se diversifica horizontalmente varios kilómetros por distintos ramales y por la cual se inyecta a gran presión y velocidad grandes cantidades de agua, arena y productos químicos. Con ello se provocan pequeñas explosiones en la pizarra, en la roca existente en la profundidad de la tierra, haciendo estallar las pequeñas burbujas de gas de esquisto existentes que, una vez extraídas hacia la superficie por la misma tubería, se almacenan en unas balsas o depósitos al aire libre para ser trasladado en camiones cisterna hasta plantas especializadas. Esta acción ha provocado en numerosas localidades de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos temblores de tierra y sismos, envenenamiento de las tierras y acuíferos con consecuencias nefastas para los pastos que comen los animales y para la agricultura, y también ha contaminado los manantiales utilizados por la propia población, convirtiendo en no potable el agua de las viviendas. La vida útil de estos pozos no supera los 5 años, por lo que las compañías dedicadas a estas extracciones necesitan perforar nuevas zonas constantemente, ampliando así en pocos años las áreas contaminadas y dejándolas inservibles. Por todo ello, en estados de Estados Unidos como Vermont se ha prohibido esta técnica, en Nueva York hay una moratoria, pero el gobierno oculta las consecuencias nocivas del fracking. Está empeñado en seguir autorizándolo para asegurarse a cualquier precio su autonomía total en petróleo y gas, y alienta igualmente a las multinacionales estadounidenses del sector para que exploten también la profundidad de la tierra en búsqueda de esos hidrocarburos en distintos países de América Latina y Europa. En Quebec ha sido prohibido, al igual que en Francia, Alemania o Bulgaria. En otros países se han decretado moratorias. Las movilizaciones se han generalizado en muchos países. Buen día. Son las 8 de la mañana del viernes y mira, todavía es de noche, acá en Neuquén. Acá justamente en Neuquén empezó esta historia, pero no es acá donde termina. Ahora vamos a ir a Añelo, que es a 100 kilómetros al oeste de este lugar. Añelo se transformó en un pueblo, por un lado de esperanza y por otro lado de caos, porque está completamente desbordado. Hay hoy 5.000 habitantes, esperan que haya 20.000 en pocos años, en búsqueda de la quimera del oro. Es el yacimiento de petróleo y gas en tercera importancia más grande del mundo. Para allá vamos. Lo que estás viendo es la ruta provincial número 7, acá a mi espalda. Estamos yendo a Añelo, que queda para aquel lado, atrás está Neuquén. Llaman a esta ruta la ruta del petróleo. La transitan diariamente unas 1.400 personas. Como te decíamos, Añelo está colapsado. Estamos en una ruta perdida en el oeste de la provincia y el tráfico es incesante. La gente viene a Añelo. ¿Por qué? Atraídos por la quimera del oro. A veces esto te hace acordar esas películas del oeste que de golpe los pueblos se llenaban de gente buscando hacerse la América, ¿no? Que cambiara su futuro de un día para el otro. Bueno, la misma gente llega acá también, a Añelo pensando en Vaca Muerta. Vienen a cambiar su futuro. Los trabajadores vienen atraídos por la promesa de un laburo que les dejará buena guita a fin de mes. Ellos también saben que cuando YPF haya extraído la última gota de petróleo y gas de Vaca Muerta, se irán para no volver nunca más. Del otro lado están los nativos, a los que les complicaron la vida y esperan ahora algún progreso. Sabemos que de este lado de la barda se está creando un lugar para asentar a toda esta población, que se habla de unos 30, 40.000 habitantes.
Hoy nosotros somos 5.000, 6.000 habitantes en la localidad abajo y no se pueden llevar ni siquiera los servicios básicos. Así que no me quiero imaginar lo que va a ser 30.000 habitantes en la Barda. En Añelo todo gira alrededor de Vaca Muerta. El único hotel del pueblo está repleto. Se improvisan campamentos en cualquier terreno baldío y se llegaron a pagar 15.000 pesos de alquiler por un departamento de 2 ambientes. Gracias a Dios tengo mi casa, pero si yo quisiera alquilar una casa y con mi sueldo de empleada municipal, no me alcanza. Un alquiler vale 15.000 pesos y yo cobro 6. Querés ir a comprar un kilo de pan y te sale 30 pesos. Un kilo de azúcar te sale 20. Y no sabemos cómo salir de esta situación, porque los sueldos de los petroleros en el año aumentan 2 o 3 veces. Y el sueldo de una persona común difícilmente aumente una vez en el año. Es muy difícil vivir en Añelo no siendo petrolero. Y nos da mucha pena que una localidad tan generosa como Añelo esté viviendo una situación de desamparo. Y con tanta riqueza, ¿no? Debajo de la tierra. Con toda la riqueza. Riquísimos en el subsuelo y tan pobres en la superficie. El tema del petróleo no es nuevo en este lugar, en Añelo. A 4 kilómetros de acá está Loma de la Lata, que es uno de los yacimientos gasíferos más grandes de América Latina. Hace décadas que se explota el distintos yacimientos, el petróleo acá, y siempre los habitantes de Añelo piensan en la teoría del derrame. Pero se ve que el petróleo hasta ahora ha derramado muy poco. Mirá lo que es la municipalidad de Añelo. ¿Y quién se queda con lo que está saliendo de Vaca Muerta entonces? Clínica. La pregunta del millón. Y cuando escuchás a los gobernantes decir que Vaca Muerta es la salvación, que de ellos nos va a traer autoabastecimiento. La salvación para ellos, los de turno. Necesitamos ya, o sea, imagínate, la localidad de Añelo es el único pueblo en el país que no tiene una avenida. No tenemos asfalto. Lo que hay de asfalto está del año 86 aproximadamente, que se hizo con la obra de la ruta. 3.100 metros para abajo es la tercera reserva mundial de gas y petróleo no convencional. Pero lo que ves alrededor no tiene nada que ver con eso. Mira, no hay agua potable ni cloacas, la comisaría funciona en una empresa privada, hay sí prostíbulos a unas 5 o 6 cuadras de acá y obviamente un casino. En Añelo hay gente que no tiene gas. Estas casas que están ubicadas de este lado, que es el Barrio Nuevo, no tienen gas. Del otro lado, Barrio del Mirador, no hay gas. Las cloacas las están una parte recién arreglando, que no funciona ni el 10% del sistema cloacal que debería haber. Una vez dijo el señor gobernador Sovich en un acto que no podía ser que Añelo no tuviera gas cuando estábamos, perdonando la expresión, con el culo arriba del petróleo. Claro. Y así todo, eso lo dijo hace 10 años. En realidad la zona de sacrificio que está decidida que sea Neuquén es una decisión de la Presidenta de la Nación con el gobernador de esta provincia. Y a los neuquinos no se nos preguntó. Es más, se modificaron legislaciones para no ser audiencias públicas. Lo que usted llama zona de sacrificio, ¿qué localidades serían en Neuquén? Bueno, en principio hoy claramente Añelo. Se suma a que el contrato de Chevron con YPF es secreto o tiene cláusulas por lo menos confidenciales. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. El acuerdo firmado por YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta contempla el desembolso de 1.000 millones de pesos para obras de infraestructura para la provincia de Neuquén. De esos 1.000 millones, 300 millones de pesos, 30 millones de dólares, le corresponden a Añelo, pero todavía no llegaron. Vos imaginate que Añelo tiene compromiso el acuerdo de los 1.000 millones de 300 millones de pesos en obra de infraestructura. El tema es, tenemos un montón de compromisos y es hora... Todavía los pesos no lo vieron. Es hora de que se empiecen a materializar las obras. ¿Hoy qué falta en Añelo?
de todo. De todo. Añelo, hoy estamos al punto de colapso, ¿no? ¿Por qué dice de colapso? Y porque, o sea, la salud no te alcanza, la infraestructura que tiene esta localidad de salud no es suficiente, las escuelas se están haciendo chicas, no hay espacio para que la gente viva, no hay infraestructura, no hay redes de agua, no hay redes de cloaca, no hay asfalto. O sea, no hay asfalto. Me decía lo del jardín de infantes. El jardín hoy funciona en 3 lugares diferentes, ¿no? En lo que era la vieja casa del director de... Se cortó la luz. Ah, un corte programado. La deuda del Estado y de YPF es grande con Añelo. Como te contamos antes, ya trabajaron durante años en esta zona sacando petróleo, pero nunca dejaron ni siquiera un plan de viviendas. En medio de esta locura de anuncios, promesas, fracking y compañías transnacionales, la Intendencia de Añelo diseñó uno para la construcción de viviendas, un parque industrial y una escuela. Esta provincia debería ser Dubái, esta es la verdad. Debería uno encontrarse con la gente viviendo en buenas condiciones. Esta es una provincia muy rica, con mucha, yo creo que la mitad de la población pobre. Sin planes de vivienda, gente que vive realmente muy mal. Hoy en Añelo hay una escuela y, escucha esto, el jardín de infantes está repartido en distintos lugares del pueblo porque no tiene un edificio propio. Mirá, te cuento, mi hija que hoy está estudiando en Neuquén, que salió del secundario el año pasado, hizo jardín acá y ya teníamos la misma situación. O sea que te estoy hablando de cuando mi hija iba al jardín, ya salió de la primaria, salió del secundario y el jardín no existe. Y ya había petróleo y ya había promesas. Y ya había un montón de cosas y el gobernador ha venido a prometernos un montón de veces y el jardín no aparece. A 10 minutos de uno de los yacimientos más importantes del mundo, todo acá en Añelo funciona de prestado o es provisorio. Fíjate, la comisaría está en un lugar prestado por una empresa, a que no sabes cuál. Skanska. ¿Te acordás? La primera denuncia de corrupción de la era K, que primero fue un juicio y después terminó en la nada. Lo más triste de esto es que no se puede apresar a nadie. ¿Cómo? Cualquier persona que cometa un ilícito va a la comisaría de Añelo y no puede quedar detenida porque no hay calabozo. Cuando uno va a Añelo se da cuenta realmente cómo vive la gente, la población que está hace muchos años allí, que hace muchos años espera progreso, que hace muchos años espera vivir con dignidad y la verdad ni siquiera tienen hospital. Cuando el año pasado se firmó el acuerdo con Chevron, ambas empresas, YPF y Chevron, prometieron destinar 30 millones de dólares a Añelo, a mejorar la infraestructura y demás. De ahí en más, y a medida que el yacimiento fue creciendo, la cabeza de la gente se llenó de sueños. Por eso este programa se llama hoy La Quimera del Oro. Esos sueños están en la cabeza de los habitantes y de los que vienen a laburar y también en los carteles. Añelo está lleno de carteles con promesas. Esta promesa, la del hospital, tiene 6 años. Todavía no se cumplió. ¿En estos containers se atiende la gente? ¿Sirven o...? Y no es lo ideal, o sea, son paliativos que no son soluciones. Hoy nosotros necesitamos el hospital, Añelo necesita un hospital. O sea, las madres añelenses hoy tienen que salir a parir sus hijos a otras localidades. ¿Cómo te llamas? Melanie Gardel. ¿Y tu hija? Maya Valentina, Buenchomé. ¿Sos de acá de Añelo? Sí. ¿Y a ella la tuviste acá? No, la tuve en Cutralcó. ¿Por qué? Porque acá tenemos una sala de primeros auxilios, la sala de acá de Añelo. Bueno, y no tiene sala de parto. ¿Cuánto está Cutralcó de acá? 89 kilómetros. ¿Y cómo hiciste? Y me fui un mes antes para allá, como para prevenir. Ya tenía planificado que a los 8 meses me iba a ir a Cutralcó y iba a tener allá, iba a esperar en la casa de mi abuela. ¿Y si te pasaba algo antes? Y si me pasaba algo antes, iba a tener acá. Hay muchos casos. Mi cuñada tuvo el nene prematuro en la ambulancia, nació en la ruta. ¿Nació en la ruta? Sí, nació en la ruta, en la ambulancia.
Por eso te decía hoy afuera de cámara, si esto no cambia dentro de pronto, te vas a enterar por los medios porque vamos a estar en el colapso. Cuando yo digo el colapso es cuando la gente ya no aguanta más, que ya no hay un lugar donde más quedarse y que se empieza a manifestar. Es cortándole la ruta. Y no queremos llegar a eso, porque siempre tenemos que llegar al mismo sistema o a la misma opción. No queremos más eso. Te da rabia estar donde estamos y no tener lo que la gente se merece tener. Que Vaca Muerta es el segundo yacimiento en shale gas en el mundo. Vaca Muerta, que va a tener una inversión. Dijeron, vamos a poner plata en Vaca Muerta. De Vaca Muerta. Interés en Vaca Muerta. En Vaca Muerta. Desarrollo de Vaca Muerta. Todos sabían que estaba Vaca Muerta. Programa que ves, Vaca Muerta por todos lados. El tema es reflejarlo en la localidad. Nosotros lo que pedimos en la localidad es eso. Que Vaca Muerta deje de llamarse Vaca Muerta para llamarse... Vaca viva, Jorge, así todos se dan cuenta que estaba muerta porque no la explotaban y ahora está viva porque le sacamos leche. Me gustaría que ella estuviera un día acá y conviviera con la gente lo que nosotros vivimos a diario o lo que nuestros hijos padecen a diario. Las necesidades que tenemos, las cosas que sufrimos. Le sacamos petróleo a la vaca viva. Pero el pueblo tiene otra sensación. Y la sensación que tenemos hoy es que esto, si no tiene beneficios para las localidades involucradas en Vaca Muerta, difícilmente pueda ser la salvación de la Argentina. Primero tenemos que empezar por salvar a los pobladores. Creo que son más importantes los argentinos que las empresas de servicio. A ver, dos o tres cosas que en realidad dice la gente, remarcar lo que dice la gente. Vaca Muerta es el tercer yacimiento de gas y petróleo del mundo, el tercero. En realidad puede serlo, va a estar en camino de serlo si se consigue plata, etcétera, 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 que vamos a ver más adelante. Ahora, para que Vaca Muerta, como dice Cristina, consiga, suelte leche, estaría bien que soltara parte de esa leche a su alrededor, ¿no? Como por ejemplo a Añelo o a otros lugares. Porque es increíble que este pueblo ya lleva 40 o 50 años viviendo de promesas del petróleo y es lo que viste ahí. Eso en principio. Después, estuviste ahí, Nico, también, igual que yo el otro día. Sí. ¿Y entonces? No, las mismas impresiones, obviamente. Es muy impresionante ver cómo, por ejemplo, Chevron ya llegó a Añelo, está explotando el petróleo, pero la plata que Chevron se comprometió a poner en la provincia todavía no está. Hay muchas comparaciones en Neuquén que nos muestran que esto puede ser negativo en el futuro. Está en pleno desarrollo, pero hay ejemplos que muestran que mientras las empresas petroleras se llevan el petróleo, los lugares en Neuquén quedan rezagados, ¿no? Uno de los ejemplos, además de Añelo, es Rincón de los Sauces, que a 120 kilómetros de Añelo, explota petróleo desde la década del 30. Hoy tiene 20.000 habitantes, el 80% que tiene que tomar agua envasada, porque el río Colorado está contaminado y obviamente falta la infraestructura básica, ¿no? Y eso todavía no se resolvió, si va a haber o no un conflicto ambiental con Vaca Muerta, Eso que hay todavía, toda una discusión de la que te vamos a hablar ahora en, eso está en veremos, un segundo, ¿no? Hay mucho conflicto con los pueblos ahora, originarios. Es paradójico que acá hay torres de petróleo riquísimas alrededor de pueblos muy pobres. Entonces tenía razón este señor que hablaba al final, no sé quién era. Era una chica que decía... No, el señor, el tipo que cerró último en el tape, que decía, si esto le va a dar plata a la Argentina, que empiece por darle plata a los argentinos. El propio intendente del lugar, que es del Movimiento Popular Neuquino, está alineado con el oficialismo, está reclamando las obras y está colapsado. Viene mucho a Buenos Aires, por ahora son promesas incumplidas, no las lleva de la Casa Fue muy Rosada. divertido y patético y triste lo del intendente, que no estaba preparado, que cuando para nada. Cuando ellos le preguntaban por las cosas que faltan, dicen falta agua, falta esto, falta lo otro, y se les corta la luz. Sí. Y realmente se les cortó la luz y encima dice era un corte programado. Estaba programado por una hora que están haciendo ahí, tuvimos que seguir la entrevista afuera a la luz del día. El viernes estuvimos en el yacimiento. YPF nos dio permiso para entrar, nos disfrazó de Teletubbies, es muy impresionante vernos disfrazados de Teletubbies. ¿Cómo dice? Uy, eso otra va. Vez, otra ahí vez, estamos, ¿eh? Otra vez. Con casquito y de Teletubbies estuvimos ahí recorriendo. Después vamos a hablar del fracking. Escuchemos las dos versiones. La que vas a escuchar ahora es la de YPF, claro, dale.
Mira, acá todo es increíblemente plano, fíjate. ¿Dónde está Vaca Muerta? Vaca Muerta no la ves acá, está a 3.100 metros para abajo. Ahí hay partículas de gas y de petróleo que se mezclan entre las rocas. En realidad, Vaca Muerta es un área geológica. ¿Por qué lo llaman así? Porque proyecta esa imagen, la de una vaca acostada, y ocupa desde el sur de la provincia de Mendoza, toda la provincia de Neuquén y un poco del norte de la provincia de Río Negro. Son 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales YPF tiene 12.000. Ahora estamos llegando a Loma Campana, uno de los yacimientos, de los puntos de explotación de YPF en esta gran área que se llama Vaca Muerta. Estos containers son las oficinas del campamento base. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A algunos kilómetros de ahí se multiplican los pozos de perforación y los de extracción. Solo Loma Campana ocupa 390 kilómetros cuadrados y es el área en el que YPF y Chevron acordaron invertir en conjunto. De esta zona, definida como clave para el futuro del país, salen por día 20.000 barriles de petróleo. Para poder ir al lugar de la explotación, primero tuvimos que ponernos la ropa de seguridad. Contame a dónde vamos ahora. Vamos a ir a ver una exploración de los más modernos que tiene YPF. Está a 15 minutos de acá. 15 minutos más tarde estábamos en uno de los gigantescos pozos de perforación que buscan llegar hasta la piedra de Vaca Muerta, a unos 3 kilómetros de profundidad. Bueno, bienvenidos a la locación 74. Le voy a nombrar unas pautas que tenemos que cumplir sí o sí por cuestiones de seguridad para ustedes que están de visita. Principalmente el uso de los teléfonos celulares tienen que estar apagados. La ropa de trabajo, principalmente el mameluco, los guantes de trabajo, el casco, los botines y los protectores de tipo tienen que estar presentes en ustedes. Cualquier cosa que pase, nos dirigimos al punto de reunión, que es la entrada de la locación, por donde ustedes ingresaron. Estas enormes torres de perforación que estás viendo se mueven, caminan. Cuando termina un pozo, se trasladan hasta otro lugar para empezar el siguiente. ¿Y la presión que le aplican no es en esta etapa, es después? No, es después. Esta es la etapa de perforación, que para que vos te imagines es un taladro que va perforando y a medida que va perforando, por ejemplo, cuando atraviesa los acuíferos, se para, se bajan cañerías para aislar esos acuíferos, cañerías de acero de mucho espesor, se cementa eso para fijarlo a las paredes del pozo y se continúa perforando, y así por etapas, para que suba el petróleo, para que conecte los microporos esos que existen en Vaca Muerta, en la roca generadora. Va a venir otro equipo que va a inyectar agua, arena a presión por horas, y una vez que está ahí el pozo se testea y se pone en producción. La técnica de inyectar agua, arena y aditivos para fracturar la roca y extraer el gas y el petróleo encerrados ahí no tiene más de 30 años. Es el polémico fracking, prohibido en solo 2 países, pero cuestionado en todo el planeta por los supuestos daños que puede provocar. Para los técnicos de YPF no hay ningún peligro y las denuncias se fundan en el desconocimiento que hay sobre el tema. Ah, wow. Aquí comienza el pozo. Ajá. Es la cabeza del pozo y lo que está sobre la superficie se lo conoce como BOP. Es la válvula que nos permite controlar las presiones del pozo en el caso de que fuera necesario. Okay. Esta válvula es para 10.000 psi, 300 veces la presión de una cubierta de un agua. Las características que tiene Vaca Muerta, distintas de otros no convencionales que hay en el mundo o en Estados Unidos, es que tiene un espesor mucho mayor, lo que hace que la riqueza sea más grande, es como un vaso más profundo en donde tiene más líquido. ¿Y cuánto calculan que es ese espesor? El espesor, dependiendo de los lugares, va desde los 100 metros hasta los 450 metros de espesor. Para que vos tengas una idea, el mejor reservorio en espesor en Estados Unidos tiene alrededor de 100 metros.
A ver si nos queda claro de qué estamos hablando. Vaca Muerta no es una vaca cualquiera y tiene mucha leche para dar. Bueno, en realidad petróleo y gas. Es la vedette de la posible transformación económica argentina. Sin Vaca Muerta, a Argentina le quedan reservas de gas para apenas 7 años. Vaca Muerta, en cambio, puede proveernos de gas por 182 años. Con Vaca Muerta podríamos tener por año 76 veces más petróleo que el que tenemos ahora. Vaca Muerta tiene el 38% del potencial gasífero de la Argentina y el 59% del petrolífero. Esta es una consola de perforación de última generación. El perforador atiende todas las funciones del equipo de esta posición. Está de frente a la boca del pozo. En este momento está perforando en 368 metros. El panel le permite ver los parámetros de perforación y las cámaras le permiten ver las funciones de los otros miembros de la cuadrilla. Aquí van a ver el cable se está desenrollando y permite que la herramienta baje. Es la acción elemental de perforación. A medida que el trépano perfora, se le tiene que ir agregando longitud a la herramienta. Cuando la herramienta que tenemos actualmente llega a la boca del pozo, al piso de trabajo, se agrega otra, que la tenemos aquí armada. Gracias a Vaca Muerta y a sus reservas, la Argentina se ubica en el segundo lugar del mundo por su potencial gasífero no convencional y en el cuarto lugar por el potencial petrolífero no convencional. Por eso, Vaca Muerta es una vaca valiosa, tan valiosa que equivale a 56 veces las reservas del Banco Central solo por su capacidad de dar gas y a 79 veces las reservas del Banco Central por su capacidad de dar petróleo. Todo depende de si la sabremos ordeñar. Eso sí, para que esto funcione se necesitan mantener inversiones anuales por encima de los $1.000 millones. Bueno, justamente esa es una de las incógnitas de Vaca Muerta, ¿no? Porque para explotarla hacen falta unos 15.000 millones, se calcula. 15.000 millones de dólares. Recordemos que en este momento a Argentina nadie le presta un sope. Y todavía estamos con la historia del Club de París, los holdouts y el propio Fondo Monetario. O sea que Vaca Muerta es un proyecto a mediano y a largo plazo, no es un proyecto a un futuro ya. Una cosa que me acordaba ahí viéndome a mí mismo vestido de Teletubby, un recuerdo para la gente de YPF, porque ustedes capaz no conocieron, los más chicos, esa Argentina, pero hubo un momento en el cual las empresas argentinas en este país estaban formadas de gente que estaba orgullosa de estar en ellas. Ferrocarriles era eso hasta que Menem lo destrozó. YPF fue eso hasta que también fue privatizado, volvió, etc. Pero hay en YPF, en Ferrocarriles, más allá de quién maneje la empresa, sinceramente ni conozco a Galuccio, pero más allá de lo político, estas empresas son empresas que fueron sostenidas durante décadas por el laburo de tipos que estaban muy comprometidos con la empresa misma. Y eso vos en YPF lo sentís. Están orgullosos de estar ahí laburando. Puntos de vista. Por un lado esto, el tema de apoyar, en el caso de la gente de YPF, los yacimientos, lo que se llaman yacimientos no convencionales, que están muy discutidos. Discutidos realmente en el mundo. No es una cosa caprichosa ni de casualidad, y ahora vamos a entrar en esa discusión. Pero quiero presentar esa discusión con 1 minuto y pico de la película de Pino. Pino Solanas hizo una película que se llama La Guerra del Fracking. Está realmente muy buena, te recomiendo verla en YouTube. No la estrenó en el cine porque justamente pensó que YouTube iba a ser tanto o más popular que el propio cine y ya tiene decenas de miles de vistas que no sé si hubiera tenido en una sala común. Buscaron por La Guerra del Fracking en YouTube o por Fracking y Solanas. 1 minuto de eso para entrar a la discusión, dale. El fracking ha sido prohibido en Francia y otros países europeos. En Estados Unidos está produciendo uno de los mayores desastres ambientales de su historia.
cientos de artistas, intelectuales y científicos se están pronunciando contra él. Haciendo memoria, el fracaso petrolero comenzó en 1992 con la privatización de YPF. Los sistemas hídricos, los acuíferos, humedales y ríos subterráneos son redes que se intercomunican y pueden ir de una región a otra. Gran parte de las perforaciones de fracking se están haciendo en la región que circunda el lago Marimenuco, a 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Es el gran reservorio que la abastece de agua potable y permite el riego de los famosos viñedos y chacras frutales. La petrolera americana Apache ha perforado decenas de pozos en las márgenes del Río Negro, de donde obtienen el agua gratis. Bien, ¿te acordás de esta piedrita? Yo empezaba hoy el programa contándote, en esta piedra hay petróleo. Vos sabés que había un ensayista austríaco, Karl Kraus, que yo cité varias veces, que dice que el periodista es una persona que completa su educación en público. Y yo estoy adentro de esa gente. O sea, yo me entero un montón de cosas gracias a este laburo. Yo esto hasta la semana pasada no lo sabía. Yo pensaba igual que vos que el petróleo venía de un pozo, que uno hacía un pozo y de golpe era rico y salían chorros de petróleo. Esto es así cuando se habla de combustibles fósiles, pero no es siempre así. Gran parte del petróleo del mundo sale de acá. Sale de algo que está, en el caso de Vaca Muerta, a 3 kilómetros y pico para abajo, y que son 100 metros en Estados Unidos, 400 metros acá, un coso de 400 metros de ancho de esta piedra con petróleo y gas. Entonces, ¿qué hacen con esto? Algo que se llama fracturación hidráulica o fractura hidráulica o estimulación hidráulica. Usá el eufemismo que quieras. Hacen un pozo vertical, perforan e inyectan presión con algo. ¿Para qué? Para ampliar las fracturas que tiene esta piedra. Entonces, esto favorece que el gas salga como gas y que el petróleo salga como petróleo, al exterior, hasta arriba. Hoy lo que se inyecta es agua con arena y productos químicos que buscan fisurar o disolver completamente la roca. Hoy, en realidad hace unos años, en 2010, esta técnica, la técnica del fracking, estaba presente en el 60% de los pozos del mundo. 60% de los pozos del mundo. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles, los otros, los del chorro, que moja la gallina y de golpe corren gallinas empetroladas en una granja, eso es muchísimo más caro. Entonces hacen esto. El problema es que le inyectan. Le inyectan un 99,5 de agua y arena y un 0,5, perdón, y un 3% de aditivos sostén, lo que se llama aditivos sostén. El problema es cuáles son estos aditivos. Hay quienes creen que son sustancias alergénicas y cancerígenas y que eso deja el subsuelo en condiciones irrecuperables. En realidad, se inyecta el subsuelo para sacar petróleo, ¿sabes desde cuándo? Desde 1860. Desde 1860 que se hace esto. Y antes era peor porque se hacía con nitroglicerina. Y volaba toda la mierda, directamente. No estaban tratando de separar las partículas, volaban a la mierda el subsuelo. En 1930 se empezaron a usar ácidos en lugar de materiales explosivos y recién en el año 47 se empezó a usar agua. Lo que le echan, ahora en las torres de YPF y en otros lugares en el mundo, es agua a presión. Ojo con lo de Vaca Muerta de cuándo va a empezar, porque Vaca Muerta ya empezó, ¿eh? No es que están esperando a ver qué pasa, ya hay ahí 4.000 personas laburando. 4.000 personas laburando, hay cerca de 190 pozos, de los cuales muchos ya están activos. Bueno, el tema es qué le agregan al agua. Al agua le agregan este 5% de aditivos, que son entre 3 y 12
aditivos químicos que tienen como función impedir la corrosión. ¿Por qué las empresas defienden esto? Porque es realmente muy rentable, Lo que habrá que ver es cuál es el costo de esa rentabilidad. Pero rentable es. En Estados Unidos las reservas de gas, desde que explotan con esto, aumentaron un 47% en 4 años. 47% en 4 años. Y en 11% la estimación de existencia de petróleo. Tiene razón Pino cuando dice en el documental hay países de Europa donde está prohibido. Esos países son 2. Francia y Bulgaria. En Bulgaria se prohibió en 2012. En diciembre del 2012 en Inglaterra estaba suspendido, no prohibido, y Inglaterra levantó la prohibición. Y también está prohibido en algunos lugares de Estados Unidos, en Buffalo, en el estado de New York, en Pittsburgh, en Pensilvania, y hay moratorias, o sea, parecido a la Inglaterra, están viendo qué pasa, en Canadá y en Sudáfrica. Hubo un montón de denuncias sobre esto en Estados Unidos y varias de las investigaciones fueron cerradas. La Agencia de Protección Ambiental cerró la investigación sobre Pensilvania, diciendo que no había contaminación. Lo mismo pasó con una filtración de gas en Texas y otras aguas en Wyoming, también por falta de pruebas. Y hay quienes dicen, por supuesto acá hay mitad de la biblioteca para un lado y mitad para el otro, que no es posible que se contamine el agua físicamente, no es posible que el agua subterránea se contamine. Esto es lo que dice por lo menos una parte de la discusión en 2013, un órgano que se llama Asociación Nacional de Acuíferos de Estados Unidos. Ahora, más allá de que como en todas las cosas hay una biblioteca a favor y otra en contra, lo que yo pensaba cuando laburábamos en esto es, ya que nos llenamos todo el tiempo la boca con la gente, ¿no? La democracia, la gente, el voto, la democracia, la gente, el voto. ¿Por qué no le preguntamos a la gente si quiere o no esto? ¿Por qué no hacer un plebiscito en Neuquén, en el sur de Mendoza y en el norte de Río Negro y le preguntan a la gente si quiere o no explotar Vaca Muerta? Le dan un tiempo para decidir, informan a la gente y que la gente vote qué quiere. No está tampoco seguro que la gente va a votar en contra o a favor. ¿Qué sé yo? En San Juan votaron a favor de la minería, por ejemplo. Y no les importó el costo ambiental. Hubo un plebiscito, etc. Lo que yo digo es, esto es algo que puede, no es seguro, pero puede afectar el destino de la gente que viva en esa región. Lo menos que se puede hacer es decirle a la gente que decida o que forme parte de la decisión sobre su futuro. Me parece que tenemos derecho a eso. ¿Estamos yendo a un corte? Bueno, estamos yendo a un corte. Quédate ahí, porque hay un toco. Dale, bancame un segundo. Este martes se cocinó en Viena, Austria, algo que podría detener un poco el hambre, la pobreza y la desesperación en muchos países. Los países productores de petróleo de la OPEP decidieron bajar la producción de crudo para que el precio suba y los países dependientes del petróleo tengan más oxígeno. La pobreza petrolera simbraba y simbra Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Rusia, Irán, Irak, Libia, muchos países, millones de familias lastimadas al ver cómo el dólar sube cada vez más o la inflación se lleva los alimentos al cielo. Pero, ¿de verdad esto detendrá la asfixia? ¿Quién quiere asfixiar a esas economías? ¿Quién realmente maneja el petróleo? Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, el oro negro, el precio del mundo, conspiración o tormentas sin control. Comenzamos. Junio de 2014. El petróleo Brent pasaba por su mejor momento. Tocaba sus precios más altos al llegar a $115 por barril. La subida se debía al conflicto en Irak, el segundo mayor productor de la OPEP. Se temía que los terroristas limitaran la producción en ese país y por ello el precio era alto.
Enero de 2015. Se encendieron las alarmas. El petróleo sufrió una caída drástica. En tan solo 6 meses cayó de más de $100 a únicamente $47 por barril. Los jugadores fueron la debilidad económica mundial, oferta desmedida sobre todo por Arabia Saudí, que producía más de 10 millones de barriles diarios, y Estados Unidos, que con su método diferente de extracción, el fracking, llegó a los 9 millones de barriles diarios. Agosto de 2015. El barril bajó aún más, $42 por barril. Y lo peor estaba aún por llegar. En la escena política, coincidencia o no, estaba recién nacido el acuerdo nuclear histórico entre Irán y el grupo 5+1. Se levantan las sanciones y el petróleo iraní podría venderse en el mundo. Enero de 2016. El precio del oro negro alcanza su mínimo en 13 años, menos de $30 por barril. Las posibles causas fueron las tensiones entre Irán y Arabia Saudí. Irán, ya sin sanciones, podría vender más petróleo. Arabia Saudí sube la producción y baja más el precio para atacar la futura competencia de Irán. Las dudas sobre el crecimiento de China y la revalorización del dólar. Junio de 2016. El petróleo trata de revivir, sube a $52. Las causas posibles de la alza: Nigeria sufre ataques en sus instalaciones. Arabia Saudí promete no inundar el mercado. El dólar experimentó debilidad. Por fin, los países exportadores de petróleo, la OPEP, llegan a un acuerdo. Este 30 de noviembre en Viena, Arabia Saudí, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Libia, Argelia, Angola, Qatar, Ecuador y Gabón acordaron reducir la producción de petróleo en 1.2 millones de barriles diarios a partir del 1 de enero. Es decir, topa la producción de todos en 32.5 millones de barriles diarios. Indonesia se opuso y la expulsaron. La principal reducción corre a cargo de Arabia Saudí. Tiene que recortar su producción en 500.000 de barriles diarios. Le sigue Irak con 210.000 barriles. En tercer lugar está Emiratos, recortará 139.000 barriles, y el cuarto es Kuwait, con una caída de 131.000 barriles. Irán, como está regresando al comercio mundial, incluso se le permitió subir su producción 90.000 barriles más. Los países no miembros de la OPEP, como Rusia, también se unirán a la medida. Recortarán 600.000 barriles. Rusia reducirá 300.000 barriles. El acuerdo de la OPEP, aunque todavía no ha entrado en vigor, ha causado la subida hoy, ya, del precio del petróleo. Muchísimas gracias, Fatemeh Keshavarzian, y la investigación de esta noche. Cristina Leiva, gracias por tu voz y colaboración en este reportaje. Coordinadora internacional, y el jefe de este programa, que Iván Seguí. Muchas gracias al Control Room, que gracias a ellos se hace esta transmisión ahí atrás de las cámaras. Vámonos con nuestros invitados. Antonio Jaimes Niño, analista internacional en la ciudad de Mérida, allá en Venezuela. Muchas gracias, buenas noches aquí con nosotros. Y Rodrigo Villamizar, exministro de Petróleo de Colombia, y también es profesor de la Universidad de San Luis de Estados Unidos. Él ahora está allá en Madrid y aquí con nosotros en nuestro video wall. Buenas noches, Rodrigo y Miguel, muchísimas gracias. Rodrigo, empiezo contigo, si me permites hablarte de tú. Con la reunión de hace unos días en Viena, ¿habrá bienestar en el mundo? A ver, habrá bienestar en el sentido de que se consiguió el acuerdo. Muchos apostaban por la irrelevancia de la OPEP, y creo que lo que se está demostrando es que la OPEP todavía continúa siendo relevante. Yo creo personalmente que esto trae
mucha tranquilidad a muchos sectores. Creo que varios países salen en cierta medida ganadores. Irán, uno de ellos, Arabia Saudí. Creo que el grupo de países de alguna forma recupera un poco su prestigio y muestra que todavía tiene capacidad de decir algo sobre el mercado. Pero sí trae mucha incertidumbre a muchos otros sectores, a países de la no OPEP, y también el gran interrogante es Estados Unidos. Yo creo que allí tendríamos que mirar con mucho cuidado qué va a pasar, porque parte de lo que se consiga a través de estos acuerdos podría ser borrado en cierta forma, depende de la reacción que tenga el sector petrolero americano. Bien. Miguel, para países como Venezuela, México, Colombia, Ecuador, Rusia, Irán, ¿habrá mejor economía o seguirán hundiéndose en su economía dependiente del petróleo? El principal marcador nuestro ha dado un balance muy positivo en los últimos días después del anuncio de la reunión de Viena. Indudablemente que nuestras economías han estado sustentadas desde hace muchas décadas en la colocación de petróleo, lo que se ha denominado el rentismo. Y para Venezuela es un punto muy importante que para este año, recibir el año 2017 con un mejor marcador del precio del petróleo, indudablemente que es muy positivo. Pero esto también activa muchos enemigos. Hace apenas algunas horas en Venezuela la banca privada ha bloqueado de una manera abusiva el uso de las tarjetas de crédito y de débito, tratando de ocasionar con esto un colapso financiero. Otro segundo elemento que tenemos esta vez desde Norteamérica, que es una página web denominada Dollar Today, en las últimas horas, en los últimos días, ha elevado el precio paralelo del dólar a niveles muy grotescos, descontrolados. Y lo han hecho específicamente cuando Venezuela ha logrado, conjuntamente con los países de la OPEP, un rotundo éxito en torno a lo que significa el aumento del barril de petróleo para el año 2017. Se activan enemigos muy poderosos de la banca mundial en contra de las economías subregionales. Voy para allá. Hay muchas preguntas, ojalá nos podamos ir rápido. Rodrigo, ¿qué más que tú? ¿Quién realmente controla el precio del petróleo? Porque hay muchas teorías, incluso de analistas serios, de economistas serios, y pues nadie sabe bien exactamente quién controla, quién jala los hilos del precio petrolero. Por favor, Rodrigo. Claro, y esa es la gran pregunta que siempre se hace y que nos hacemos todos, especialmente los que estamos en academia analizando de alguna forma el precio del petróleo. ¿Cuáles son esas fuerzas que están detrás? A ver, siempre se ha sabido que la OPEP pues tiene una participación en la determinación de los precios. A ver, es el 30%, 32% del mercado mundial, pero de todas maneras un 4,5% de recorte de la producción significa una especie de 2% de recorte en la producción mundial, que es cerca de 93 millones de barriles por día. Eso tiene un efecto pequeño. ¿Quiénes están? Y es la pregunta que haces con mucho sentido, detrás del precio del petróleo. Y yo diría que hay por lo menos unos 3 o 4 fuerzas importantes. Una de carácter geopolítico, que tiene que ver con la producción, especialmente de las nuevas tecnologías. Es indiscutible que todo el tema del fracking, del shale gas, del tight oil, ha traído una especie de fuerza disruptiva en el mercado. Pero también hay, y lo acaba de anotar mi colega en este diálogo, unas fuerzas de carácter financiero. El precio del dólar está muy relacionado siempre al precio del petróleo, y también lo está de alguna forma la manera como actúan los traders, los comercializadores, cómo funcionan con los mercados a futuros. El hedging es importantísimo para el precio del petróleo. En este momento hay casi 1.200.000 contratos a futuros en el Brent y casi 2,5 millones en el WTI, o sea, el WTI de Texas. Esto es raro. O sea, ¿va a haber algún efecto importante en este momento en el precio del petróleo? Estamos viendo un 14%, yo creo que va a ser relativamente
estacionario, un periodo relativamente corto. Además tenemos que ver si los países de la OPEP se ajustan a sus compromisos, porque en un 96% de los compromisos históricos alguien los ha violado. Y tenemos algunos productores como Nigeria, como Brasil, como el mismo Rusia, que va a ser muy difícil que se ajusten. De modo que la pregunta es muy compleja, son muchos los factores, pero yo creo que la OPEP sigue demostrando que tiene algo que ver en esa determinación. Miguel, ¿quién jala los hilos del precio del petróleo? ¿Son los ministros del petróleo de los países quienes deciden? ¿O más allá de los gobiernos hay poderes empresariales y de conveniencia que en realidad son los que manipulan y no nos dicen? Por favor. Hay un elemento muy importante. A partir del año 1990, las nuevas guerras de la OTAN, de la Comunidad Económica Europea, de los Estados Unidos de Norteamérica, han venido directamente en contra de los países de la OPEP. Amenazas en Argelia, sanciones en Nigeria, la situación de Irak más reciente, la de Libia, todo el acompañamiento de las sanciones que hubo en contra de Irán, y luego los golpes de Estado en Ecuador y Venezuela. Indudablemente que esto está unido al poder de las transnacionales, de la guerra, del conflicto, ese aceleramiento por controlar los más grandes a las compañías petroleras más pequeñas. Indudablemente que yo no dudo en aseverar que las nuevas guerras de este siglo y parte final del siglo pasado han sido dirigidas en contra de la OPEP. Vamos a colocar un ejemplo en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. En el mes de marzo 2015, cuando era vicepresidente de la República, el señor Jorge Arriaza, en informe pleno a la Asamblea Nacional Venezolana, anunciaba la incorporación de 2.500 millones más de barriles de petróleo a las reservas nacionales. Esto nos ubicaba en un estándar superior a 300.000 millones de barriles. Inmediatamente, cuando el Departamento de Estado, el mundo anglosajón, el de la OTAN, el de los... Es verdaderamente desafortunado que cuando nos está diciendo exactamente qué es lo que iba a pasar, se nos corta la comunicación. La vamos a restablecer, si podemos hacerlo incluso vía telefónica. Mientras voy con Rodrigo. Rodrigo, sobre lo que estaba comentando Miguel, yo te pregunto, ¿qué relación tienen las subidas y las bajadas del petróleo con los acontecimientos mundiales como las elecciones en Estados Unidos, como las decisiones de Rusia, Ucrania, guerras en Medio Oriente? Sobre todo lo pregunto porque si hiciéramos un mapa del terrorismo, parece ser que los terroristas están arriba de los oleoductos, son como los vampiros que chupan petróleo, pero curiosamente no están en otro lado, sino arriba de los oleoductos y cerca de los yacimientos de petróleo. Por favor, tu análisis sobre esto. Claro que sí, y yo creo que tienes toda la razón. Los eventos geopolíticos, especialmente en las zonas de conflicto, son los que más impacto tienen en el precio del petróleo. De alguna forma, acaba de salir un artículo muy interesante de un profesor, colega amigo de la Universidad de Cornell, que dice que efectivamente ISIS le ha ayudado muchísimo a que de alguna forma no haya bajado tanto el petróleo, porque al estar cerca de todos los lugares donde hubo conflicto, inclusive apoderarse de algunos de los yacimientos, de los campos petroleros, por su poca capacidad de experiencia y por su mal manejo, pues de alguna forma impidió que la oferta de petróleo, que es tan abundante en este momento, fuera un poco menos. Entonces, a pesar de que los precios han sido muy bajos, seguramente hubieran sido un poco más bajos de no haberse dado ciertos conflictos en ciertas zonas muy críticas. De tal manera que lo que es en el Medio Oriente, especialmente en Arabia Saudí, en toda la zona, en este momento de Siria, de Irak, de los campos que de alguna forma están relacionados con el Kurdistán, y también de Rusia, porque Rusia responde muchísimo a esto. Esto nos ha llevado de alguna forma a que sean estos los factores que más afecten el precio del petróleo. Yo diría, para terminar este punto,
que lo más importante de observar en este momento es aquellos eventos de tipo geopolítico que de alguna forma vayan a ir contra el acuerdo que se acaba de llevar. Y yo creo que ahí es donde me parece que Nigeria juega un papel importante, Libia lo va a jugar, porque son países que necesitan tanto de los recursos petroleros que no creo que se vayan a ajustar a ningún tipo de acuerdo. Y obviamente está Estados Unidos con la elección de Trump, que también le genera mucha incertidumbre. Incertidumbre es el gran enemigo de la estabilidad del precio del petróleo. Con lo que me dijiste al principio de este segmento, te metiste, creo, Rodrigo, en camisa de 11 varas, porque te voy a hacer otra pregunta y es polémica, pero primero regreso con Miguel. Ya tenemos a Miguel. Miguel, estabas justamente comentando, claro que sí, justo cuando decías que se había revelado un informe del gobierno venezolano, algo pasó en la señal y ya no te dejaron escuchar, no sé si fue un problema electrónico o algo más. Por favor, lo puedes repetir, Miguel. Sí, comentaba que en marzo 2015, quien era vicepresidente de la República, el señor Jorge Arriaza, en Venezuela, presentaba su informe anual ante la Asamblea Nacional. Allí anunciaba la incorporación de 2.500.000 barriles más de petróleo de nuestras reservas, incorporados a los casi 300.000 que ha sido, con los casi 300.000 millones que ha sido declarada Venezuela. Inmediatamente cuando esto sucedió, desde la Casa Blanca, el señor Barack Obama lanzó el decreto anunciando que Venezuela es una amenaza. Es un decreto de una amenaza de Estados Unidos de Norteamérica en contra de Venezuela. Así como actualmente con la nueva reunión de la OPEP, los tres marcadores logran alcanzar un nivel elevado y anuncia un porvenir del precio del barril para el 2017 de una forma más equilibrada para nuestras economías. Inmediatamente las operadoras que controlan el dólar paralelo han lanzado un vertiginoso aumento, y la banca privada en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ayer viernes, el 2 de diciembre, en Venezuela ha colapsado, ha paralizado completamente el uso de dinero por tarjetas. Indudablemente que cada una de las acciones que conlleven cuando hacemos antecedentes del aumento del barril de petróleo va acompañada para que todas estas acciones decaigan enormemente. Hay una guerra geofinanciera, geoenergética en el mundo. Los hilos del poder petrolero están en Washington, están en el Emirato Islámico, el Califato Islámico, Asnurra, Al-Qaeda, el EI, que se debate allí por tener una supremacía en la garganta del Mediterráneo. Así que los precios del petróleo para el 2017 van a tener un equilibrio muy importante, pero los anuncios de guerra, desde la desestabilización geopolítica y demográfica en buena parte del mundo, también se van a activar, y con esto hay que tener mucho cuidado. Hay un ataque directo de parte de los Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea, en contra de la estabilidad y de las reuniones y de la organicidad del cartel de la OPEP. Bien, me tienes que decir quiénes son los que jalan los hilos con nombre y apellidos, y ojalá puedas. Déjame ir primero con Rodrigo, y además el único que no es atacado de la OPEP es Arabia Saudí, curiosamente, Miguel. La pregunta que le hago a Rodrigo también es para ti, Miguel. Primero a Rodrigo. Rodrigo, tú me dijiste que efectivamente todos estos factores, cuando hablé de los vampiros como los terroristas, sí tienen que ver en la presión del precio petrolero. Entonces yo te pregunto, ¿es posible que haya una conspiración, como muchos afirman en las redes sociales en el mundo, o es verdaderamente imposible que haya una conspiración y que todo esto sea un desorden? A ver, yo personalmente no creo que haya una conspiración global. Yo lo que sí creo es que hay ciertos, llamémoslos bolsillos, bolsones, donde están actuando estas redes sociales con un efecto desestabilizador muy importante. Luego, yo creo que este tema que has puesto sobre la mesa es supremamente importante. Esta es una fuerza nueva con la cual nunca habíamos tenido que lidiar. Y ahora nos vemos con bastante incapacidad de ver cómo se maneja. Yo creo que mucha de la desestabilización de los precios en ciertos momentos, en ciertas zonas, noticias sobre que hay algún tipo de exceso de oferta o de demanda,
ha incidido mucho en la inestabilidad, en esa incertidumbre que hablábamos de los precios del petróleo. Luego, indiscutiblemente, estamos encontrando que las fuerzas tradicionales se juntan con fuerzas totalmente desconocidas para nosotros. Por lo menos no las teníamos presentes. Y ahí es donde yo creo que países como Arabia Saudí, que hace un esfuerzo importantísimo por tratar de ver si, primero, soluciona los problemas internos que tiene, problemas presupuestales, de déficit, pero por otra parte sabe que de no contar con un precio que sea cómodo, pero no muy excesivo, porque si el precio se sube por encima de $60, vamos a tener una gran cantidad de nuevos elementos, de nuevas fuerzas, de nuevos productores, especialmente en América, pero no solamente en América, entrando a ese mercado. Con lo cual el caos, un poco la dificultad de controlarlo, va a ser muchísimo mayor. Quiero cerrar diciendo que de todas maneras tenemos un problema en el mundo con todas estas nuevas fuerzas, con estos nuevos elementos que aparecen para incidir en el crecimiento mundial. Nosotros sabíamos que de cada $10 que bajara el precio del petróleo, las economías en promedio podían mejorar un 0.2%. O sea, $50 que rebaje el precio del petróleo es un 1% para economías como Venezuela, como Colombia, como Perú, como Angola. Déjame ir con esto en este momento no se está dando, de modo que nuevamente nuevas fuerzas, y la de las redes sociales es una de ellas. La guerra de la información, decía Rodrigo. Miguel, dos cosas, nos vamos, tienes 30 segundos para acabar, pero te tengo que preguntar esto. Es imposible, uno, que haya una conspiración, se baraja que Arabia Saudí, por orden de Estados Unidos, bajaba el precio del petróleo para golpear a Rusia, tal como muchos expertos afirman que pasó en 1980 para derrocar a la Unión Soviética. Y dos, con los precios del petróleo bajos se asfixió a muchos países y esto se refleja directamente en la cartera de las familias de la clase media, ojo, es decir, a la desaparición de la clase media. Desde hace años circula una teoría social, incluso en las universidades, que establece que los poderes financieros quieren desaparecer la clase media para que solo gobierne la élite económica, unos cuantos controlando y la clase trabajadora. ¿Esto es imposible o es posible que esté pasando? Por favor, 30 segunditos, nos vamos. Hay que ser muy asertivo, muy serio en ver y notar que hay una enorme conspiración internacional y que uno de los principalísimos culpables de la caída del precio del petróleo en los 2 últimos años, aparte de los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido Arabia Saudita. Es imposible hablar de un déficit de caja en dólares en la economía de Riad cuando produce casi 11 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita ha estado muy preocupado en el tema de la guerra. Veamos la última situación que viene sucediendo en contra de Yemen y cómo desde Arabia Saudita se está financiando con logística, con armamentos, con vehículos, con terroristas a los grupos de terroristas que están financiando y que están operando en toda la región del Golfo Miguel, Pérsico. acaba, nos tenemos que ir, por favor. En mi opinión, hay una gran conspiración en contra del petróleo y uno de los principales responsables, indudablemente, que es Arabia Saudita. Rodrigo, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel Antonio Rodrigo. Gracias. Buenas noches por este ejercicio de dos voces aquí. El petróleo hasta ahora, rigurosamente, es un misterio. Según los estudios tradicionales científicos, al paso que vamos, en 40 años se estará acabando el petróleo. El asunto es que hasta ahora la ciencia pues no se pone de acuerdo sobre su origen. Desde niños, a usted y a mí nos han dicho que el petróleo es un licuado, una mezcla que se hizo hace millones de años cuando plantas, algas y vegetales fueron aplastados por rocas. El petróleo entonces es de origen orgánico. El asunto es que hay otros científicos que dicen que no es orgánico, sino que es abiótico, es decir, que se pudo producir con el mismo acomodamiento y las grandes presiones de la Tierra, por lo que entonces hay petróleo para muchos siglos, y que todo esto es una gran mentira para hacer negocio. Lo más siniestro es que, mentira o verdad, el petróleo es uno de los combustibles que más libera CO2, contaminante que está acabando con la vida del planeta. Lo más siniestro es que al ser humano le importe más el comercio que su propia salud. Salud. Buenas noches.